Muy buenas, cordial saludo. Mi nombre es Kevin Steven Flores Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión haré la sustentación para el curso de Física General sobre la segunda ley de Newton. Esta es mi identificación. A continuación vamos a- a resolver una serie de enunciados interactuando a la misma vez con este simulador de fuerza y movimiento. Entonces, aquí configuramos nuestro simulador de fuerza y movimiento. Aquí nuestras superficies van a ser dos, madera y hielo. Entonces, para todos los enunciados tienen que ser con hielo y madera, pero los haré inicialmente con madera. Aquí colocamos unos muelles, nuestra posición inicial va a ser a menos 2.0 metros. Nuestro movimiento lo tenemos que detener antes de que lleguen a estos ladrillos y a estos muelles, y nuestro objeto va a ser un cajón pequeño, como lo ven aquí, de madera. Entonces, para nuestro primer enunciado nos dicen cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción. Responda a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y para el caso de la superficie de hielo. Como le dije anteriormente, iniciaremos con la superficie de madera. Entonces aquí tengo una fuerza aplicada de 600 newton y una fuerza de fricción de menos 294 newton para la superficie de madera. Segundo enunciado, ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene? Bueno, el valor de la fuerza neta se obtiene de la suma de la fuerza de fricción más la fuerza aplicada. Entonces, fuerza de fricción que es menos 294 newton más la fuerza aplicada que es 600 newton. Hacemos la respectiva suma y nos da un total de fuerza neta de 306 newton. Esto para la superficie de madera. Aquí lo tenemos. Nuestra fuerza de fricción más la fuerza aplicada nos da una fuerza neta de 306 newton. Tercer enunciado. ¿Cuál fue la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esa distancia? Entonces aquí tenemos nuestra casilla de posición versus tiempo. Entonces hacemos nuestro respectivo movimiento antes de que llegue a los muelles de los ladrillos. Lo detenemos aquí, correcto. Este está bien. Entonces aquí tenemos en un segundo, acerco un poco acá. Bueno, aquí tenemos nuestra casilla de posición versus tiempo. Entonces tenemos que arrancamos desde una posición de menos 2.0 metros y recorrió una distancia de 8,63 metros. A esto le tenemos que sumar nuestra posición inicial, que fueron 2 metros hacia atrás. Entonces sería para un total de 10 metros recorridos en un tiempo de 2,2 segundos. Entonces vamos a revisar. Bueno, como mi movimiento lo realicé anteriormente, de pronto lo paré un poquito más adelante, un poquito más atrás, entonces nos va a variar un poquito las medidas de tiempo. Entonces aquí tenemos que tenemos un tiempo de más o menos de 2.7, 2.6 segundos para una posición de 8.63 metros más los 2 metros anteriormente, donde iniciamos anteriormente, que fue aquí, más los 8 metros serían 10 metros. Lo haré sin decimales para que me dé un aproximado. Siguiente enunciado. ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación a la velocidad contratiempo? Entonces vamos a nuestro simulador, activamos la casilla de velocidad contratiempo. Entonces lo que nos pide nuestro enunciado es: ¿qué tipo de movimiento representa la gráfica de velocidad contratiempo mostrada en el simulador? ¿Cuál es el comportamiento de la velocidad del objeto a medida que el tiempo cambia?
Responda a estas preguntas para el caso de la superficie de madera y de hielo. Entonces, superficie de madera, tipo de gráfica es un movimiento rectilíneo, un tipo de movimiento es uniformemente acelerado y un comportamiento ascendente. Pues como lo pueden ver, va aumentando a través del tiempo. Siguiente enunciado. ¿Cuál es el valor de la aceleración del objeto? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en la aceleración contra el tiempo? ¿Qué tipo de movimiento representa la gráfica de aceleración contra el tiempo mostrada en el simulador? Entonces, la casilla de aceleración, activamos aquí. Y aquí tenemos que la aceleración es de 3.06 metros sobre segundo cuadrado. Eh, tenemos un tipo de gráfica, es rectilínea, como la pueden ver, recta, no tiene ninguna variación. Y el tipo de movimiento que utiliza esta gráfica es movimiento rectilíneo uniforme, pues por no tener ningún tipo de variación a través del tiempo, por eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces aquí hacemos lo mismo para la superficie de hielo. Entonces vayamos a nuestro simulador, reiniciamos todo. Nuestra superficie va a ser hielo, que vamos a mostrar nuestra fuerza neta a una distancia de menos 2.0 metros con un cajón pequeño. Entonces aplicamos la misma fuerza. Denme un segundo aquí. Vamos a aplicar la misma fuerza, 600 newton, para que ustedes vean sobre la superficie de hielo qué relación muestra. Entonces nuestra superficie de hielo y procedemos a realizar nuestro movimiento. Entonces, lo detenemos antes de llegar a los muelles. Tenemos una posición de... bueno, tenemos una fuerza aplicada de 600 newton y una fuerza de fricción de 0 newton, pues por no tener ningún tipo de resistencia. El siguiente enunciado es sobre la suma de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción, para que como nos dé resultado una fuerza neta. Entonces, como tenemos fuerza de fricción 0, nuestra fuerza aplicada va a ser igual a la fuerza neta. Se calcule la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia. Entonces tenemos un tiempo aproximado de un tiempo aproximado de 1.9, 1.85 más o menos, 1.85 segundos, y una distancia recorrida de 8,39 más los dos que tenemos de donde arrancamos inicialmente. Entonces tenemos que para el hielo serían otra vez 10 metros, sin decimales para que nos dé un aproximado. Entonces tenemos un tipo de gráfica exponencial ascendente, como la podemos ver. Es exponencial, va creciendo a través del tiempo y va yendo de forma ascendente, va subiendo a través del tiempo. Siguiente enunciado, ¿qué tipo de gráfico tuvo entre la relación de velocidad contra tiempo? Entonces vamos a nuestro simulador, nuestra casilla de velocidad contra tiempo. Tenemos que nuestra velocidad de menos 11.17 metros sobre segundo, un tipo de gráfica de movimiento rectilíneo. El tipo de movimiento que utiliza esta gráfica es movimiento uniformemente acelerado y su comportamiento es ascendente, como lo podemos ver aquí. Es recto, pero a través del tiempo va incrementando su valor. Siguiente enunciado sería ¿cuál es el valor de la aceleración del objeto? ¿Qué tipo de gráfica se obtuvo en relación
contra el tiempo. Entonces vamos al simulador y vamos a ver la casilla de aceleración contra tiempo. Entonces tenemos un movimiento rectilíneo, uniforme. Tenemos una aceleración de 600 metros sobre segundo cuadrado. Como lo podemos ver, aquí la gráfica de aceleración es rectilínea. Aquí de pronto me muestra esta gráfica con una caída, pero es porque de pronto llegó el muelle, entonces va a desacelerar con respecto al tiempo. Entonces esto fue todo, esto fueron los enunciados y esas fueron las respuestas según el simulador. Entonces espero que haya sido el video de su agrado. Muchas gracias.